Muy buenas noches. El día de hoy les presentaré un tema de fisiología veterinaria. Este tema se llama fisiología renal. Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar de fisiología renal. Mi nombre es Salvador de la Cruz Rafael. Soy del quinto grado, grupo A, de la carrera de médico veterinario y zootecnista. Eh, Mi docente es el médico Emanuel Sebastián Cano Olvera. El riñón interviene de diversas maneras en el mantenimiento de la homeostasis. En los mamíferos, los dos riñones reciben en condiciones normales alrededor del 25% del gasto cardíaco. Estos filtran la sangre para eliminar los desechos metabólicos, mientras que recuperan sustancias filtradas que son necesarias para el organismo, como un ejemplo el agua, la glucosa, los electrolitos y las proteínas de bajo peso molecular. Los riñones son capaces de responder a desequilibrios hídricos, electrolíticos y ácido-base, alternando específicamente las velocidades de reabsorción o secreción de esas sustancias. Los riñones también producen hormonas que regulan la presión arterial sistémica y la producción de glóbulos rojos, que más adelante les iré explicando. Anatomía y estructura. Cada riñón posee dos caras, dos bordes y dos polos. En la cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, mientras que la cara posterior se aplica contra la pared posterior del abdomen. Estas caras están separadas entre sí por los bordes del riñón, un borde cóncavo medial y un borde convexo lateral. Estas están divididos por una estructura que es el hilo, que nos dice que es un sitio donde la arteria renal ingresa al riñón y la vena renal sale de él. En un corte coronal del riñón, la corteza se ve como una banda externa granular. La médula consta de numerosas masas piramidales compuestas por el sistema de túbulos renales. Los vértices de las pirámides, llamados papilas renales, están orientados hacia el ilio, donde se abren hacia un sistema de cámaras llamados cálices. Filtración glomerular. El glomérulo filtra la sangre. Este es el primer paso en la función renal y es la de filtrar la sangre por el glomérulo. Este glomérulo es una red compacta de capilares que retiene los componentes celulares y las proteínas plasmáticas de peso medio. También es alto, formando un líquido casi idéntico al plasma en lo que a composición de agua y electrolitos se refiere. Este líquido es filtrado glomerular y el proceso de su formación se denomina filtración glomerular. Ahora hablaremos sobre la estructura del glomérulo, que permite una filtración eficaz y selectiva. El ovillo glomerular está compuesto por una red de capilares. En los mamíferos, la sangre de la arteria renal va a la arteriola aferente, que se divide en numerosos capilares glomerulares. Dichos capilares se anastomosan para formar la arteriola eferente, que conduce la sangre filtrada fuera del glomérulo. Aquí los riñones, en la especie de las aves, estos poseen nefronas tanto de tipo mamífero como reptiliano. Estas últimas poseen pocas ramificaciones en los capilares glomerulares. El índice de filtración glomerular está regulado por factores intrínsecos y sistémicos. El reflejo, el riñón normalmente mantiene el índice de filtración glomerular en un nivel relativamente constante a pesar de los cambios en la presión sanguínea sistémica y en el flujo sanguíneo renal. La acción del riñón sobre la presión arterial sistémica y el volumen intravascular se realiza por medio de factores humorales, particularmente el sistema
renina-angiotensina-aldosterona. Este reflejo miógeno es un mecanismo de autorregulación inducido por modificaciones de la perfusión glomerular, mientras que la retroalimentación tubuloglomerular es un mecanismo autorregulador que se pone en marcha por los cambios en la llegada del líquido, a los tubos renales. El segundo mecanismo de control eh, intrínseco es el sistema conocido como retroalimentación tubuloglomerular, RTG. Aquí, una acumulación de células epiteliales anatómicamente distintas, conocida como mácula densa, se localiza en la porción distal de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, entre las arteriolas aferente y eferente y contigua a la región mesangial extraglomerular. Estas cuatro estructuras forman conjuntamente el denominado aparato yuxtaglomerular. Reabsorción de solutos. El túbulo renal reabsorbe las sustancias filtradas. La mayor parte del ultrafiltrado formado por el glomérulo debe reabsorberse por los túbulos renales en lugar de excretarse por la orina. El túbulo proximal reabsorbe la mayoría de los solutos filtrados. La proporción de reabsorción y secreción de sustancias filtradas varía en los diferentes segmentos del túbulo renal. En general, el túbulo proximal, en comparación con el resto de los segmentos del túbulo renal, reabsorbe la mayor parte del ultrafiltrado. Al menos un 60% de la mayoría de las sustancias filtradas se reabsorben en este nivel. El siguiente punto es el túbulo proximal secreta iones orgánicos. Aquí el tubo proximal secreta una amplia variedad de iones orgánicos al líquido tubular. Estos iones incluyen desde productos de desecho, endógenos a sustancias exógenas o tóxicas. Muchos de estos iones orgánicos se encuentran en la sangre unidos a proteínas plasmáticas y por tanto se filtran escasamente a través del glomérulo. La rama gruesa ascendente y el tubo contorneado distal reabsorben sales y diluyen el líquido tubular. La rama gruesa ascendente, o RGA, del asa de Henle y el túbulo contorneado distal reabsorben sodio, cloruro y los cationes divalentes. La reabsorción de solutos en estos segmentos se produce en contra de un alto gradiente, por lo que cuando el líquido tubular sale del túbulo contorneado distal, más del 90% de las sales filtradas han sido reabsorbidas por este. El conducto colector, reabsorbe cloruro sódico y puede secretar o reabsorber potasio. La reabsorción del cloruro sódico en el conducto colector es básicamente tarea de las células principales y las impulsa el potasio, el sodio y el ATP-ASA vasolateral. Este túbulo colector también es capaz de reabsorber potasio. El potasio intracelular es transportado activamente en intercambio por iones de hidrógeno líquido tubular. El transporte de solutos está regulado por mecanismos sistémicos e intrarrenales. En el túbulo proximal, la mayor parte de los solutos filtrados y el agua se reabsorben con independencia del estado fisiológico del animal, pero la velocidad de reabsorción de sodio, cloruro, fosfato y otros solutos están regulados por hormonas específicas, que más adelante comentaré. Estas respuestas homeostáticas específicas de estos segmentos están controladas en gran parte por varias hormonas, entre ellas la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética, la endotelina 1, el péptido natriurético auricular, la hormona paratiroidea, la 1A, 25OH, 2 vitamina D3 y la calcitonina. Equilibrio hídrico.
Una de las funciones más importantes del riñón es el mantenimiento del contenido de agua del organismo y la tonicidad del plasma. Los animales terrestres deben protegerse constantemente frente a la desecación y por tanto sus riñones están diseñados para reabsorber la mayoría del agua del filtrado glomerular. Tenemos unos puntos aquí que nos dicen que el túbulo proximal reabsorbe más del 60% del agua filtrada, así como también el riñón puede producir orina concentrada o diluida. Las nefronas de la asa corta y de asa larga cumplen funciones diferentes en la concentración de la orina. Y por último, la reabsorción de cloruro sódico por la rama gruesa ascendente genera la hipertonicidad medular. Equilibrio ácido-básico. Es la acción conjunta de sustancias, tampón, riñones y pulmones mantienen el equilibrio ácido-básico. La excreción de ácidos se consigue gracias a la secreción de protones por las células epiteliales tubulares, su amortiguación en el líquido tubular y la reabsorción de bicarbonato. El metabolismo renal del amoníaco genera nuevo bicarbonato y favorece la excreción del ácido. El túbulo proximal tiene una gran capacidad para secretar hidrógeno y reabsorber bicarbonato. La rama gruesa ascendente del asa de Henle reabsorbe el bicarbonato filtrado. El conducto colector determina el pH final de la orina. El pH normal de la sangre es aproximadamente de 7.4 y su mantenimiento es necesario para el funcionamiento normal de los procesos celulares. Y por último, tenemos los análitos renales. La urea, su función renal, valora el correcto funcionamiento del riñón. La creatinina, en su función renal, valora también el correcto funcionamiento del riñón. El sodio mide la concentración del sodio en la sangre. Entre las funciones del sodio están la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. También es esencial para el correcto funcionamiento de músculos y nervios. Potasio, mide la concentración de potasio en la sangre. El cloro mide la concentración de cloruro en la sangre, un electrolito que ayuda a que el metabolismo del cuerpo funcione correctamente. El ácido úrico es para la prevención de los ataques de gota. Las proteínas totales miden la cantidad total de dos clases de proteínas, la albúmina y la globulina. Una nos ayuda a impedir que se escape líquido fuera de los vasos sanguíneos y la globulina, parte importante del sistema inmunitario. Así como también tenemos la albúmina en suero, el filtrado glomerular en sangre, que ya se lo comenté, como comenté al principio, la creatinina en la orina y también el examen básico de orina, que esto nos ayuda para detectar los signos iniciales de una enfermedad. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.